Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, los que seguís el canal desde su fundación o desde hace mucho tiempo, sabéis que esa aventura del Diario de Kovacs me ha permitido, aparte de ofreceros un rato de entretenimiento a muchos de los que estáis ahí, que paséis un buen rato con lo que va saliendo en los diferentes vídeos y programas, a mí personalmente me ha servido para cumplir algunos sueños, ¿no? Obviamente el principal, poder pasar el rato compartiendo pues lo que me apasiona con los que estáis ahí al otro lado de la cámara. Pero por otro lado también cumplí sueños que nunca me había planteado, que se me han presentado por el camino, nunca han sido sueños planificados o pensados, sino que aparecen. Regalos de la vida, como digo en muchas circunstancias, ¿no? Muchas veces. Y una de ellas ha sido, pues que uno de esos autores que me marcó de joven, ¿no? Que fue uno de los autores que me hizo enamorarme de las viñetas, fue, pues, evidentemente Jordi Vernet, ¿no? Muchos que me seguís ya lo sabéis. Con un tipo de cómics, un tipo de publicaciones que en aquellos momentos marcaron a muchos lectores, y uno de ellos era yo, evidentemente. ¿Y quién me iba a decir, con el paso de los años, con el paso de las décadas incluso, que llegaría a saludarlo en algún salón, pero que además llegaría en algún momento a compartir un ratito comiendo con él y más gente, incluso que en algún momento también pudiese estar charlando con él un rato, incluso como hoy, haber compartido una tarde en su casa, ni más ni menos, en Barcelona, y hablar un poco de su trayectoria y también, pues, un poco aprovechando que han salido ahora 3 títulos, ¿no? De Jordi Vernet, algunos, uno inédito, un par de inéditos, otro que se ha reeditado 1000 veces, pero ya hacía falta una nueva edición. Y un poco, pues, aparte de ese repaso que tenemos pendientes hace tanto tiempo, porque esa entrevista la estuvimos comentando más de una vez, ¿no? A ver cuándo lo hacemos, venga, a ver qué tal. Pues aprovechar, ¿no? Esa circunstancia de que en cuestión de 4 meses de 2026 han salido 3 títulos, ¿no? Con Jordi Benet en los créditos. Y siempre habíamos discutido, bueno, cómo lo hacemos a distancia, pero Jordi Benet es mucho de las distancias cortas, de hablar de tú a tú, y al final pues consideramos, sobre todo para él, ¿no? Que era mucho más cómodo, pues, molestarlo, abusar de su confianza, ir a su domicilio donde tiene el estudio, donde lleva toda esa vida trabajando, al igual que su hogar, ¿no? Donde también me ha permitido conocer a su señora y al perro Paco, es majísimo. Pues ya lo veréis, no es una entrevista al uso, es una entrevista por supuesto porque hablamos un poco de toda su trayectoria, pero yo Bernet ya lo veréis que es una persona que va respondiendo, pero a veces se le ocurren algunas anécdotas que van de acorde con lo que estamos hablando, como a veces se acuerda de algún tema de los que hemos hablado anteriormente, y solo por esas anécdotas, esos momentos, ¿no?, que recuerda, ya vale la pena. Nombre que ha habido de todo, que entrevista completa podría ser de horas y horas y horas, pero ya suficiente que sacrificó, digamos, más de 1 hora y media, 2 horas en su casa para que le molestásemos un poquito y permitiese, pues eso, ¿no?, poder charlar un ratito con él. Lo intercalé con imágenes, que ha habido mucha faena de edición para un poco intercalar imágenes con lo que nos iba explicando. Ha sido una chulada poder charlar ese ratito con él. Incluso al final, a última hora, se incorporaba pues que estaba ahí en el comedor también. Veréis imágenes de algunas de las joyas que tiene colgadas en sus paredes, tanto en el comedor como luego en su estudio, ¿no?, su cuarto de guerra. Y otro sueño cumplido. ¿Quién me iba a decir que podía charlar un rato, como he hecho otros días, ¿no?, pero hoy ya en su domicilio, y que pudiera compartirlo con vosotros, ¿no? Y que veáis un poco, pues recordemos un poco, pues, cómo ha sido esa trayectoria amplísima, larguísima, llena de éxitos, y cómo lo vive a día de hoy, y además con esas nuevas ediciones, que mientras íbamos hablando de algunos de estos títulos, pues íbamos abriendo esas nuevas ediciones, ¿no? Espero que la disfrutéis, 1 horita y poquito más de charlar con el Gran Master. Y nada, para mí ha sido un regalo de la experiencia. Espero que para algunos de los que estéis ahí detrás también lo sea poder verlo. Vamos allá.
gracias por acogernos en tu casa. Una entrevista que habíamos hablado varias veces, a ver cuándo hace 3 años. Se han cuadrado las agendas. Sí. Y hemos conseguido. Hace 3 años. Y además en un momento en que estás acostumbrado durante toda tu vida que reimprimen, reediten historias tuyas, pero ha dado casualidad que ahora este 2026, en los primeros meses, han salido 3 lanzamientos que, mira, aprovechando que hacemos un repaso a tu trayectoria, pues podemos echarles un vistazo. Lo primero de todo, la pregunta obligada, que habrá respondido miles de veces. Claro, Jordi Bernet se crió en una casa donde su padre es dibujante de Bruguera, su tío dibujante del TVO, otro tío también guionista de cine. Era muy complicado, ¿no? Que no acabase ese mundillo, aunque tengo entendido que siempre has dicho que siempre te había gustado dibujar y que sentías tu situación, pero en realidad te metiste en el oficio a trabajar un poco por las circunstancias, ¿no? Al irse tu padre, mi padre, ten en cuenta que eran 5 hermanos y había 2 más que pintaban y dibujaban, todos eran aficionados, no llegaron a ser profesionales, pero eran tíos que tenían su gracia pintando. Sí, yo me tuve que lanzar, yo tenía mis previsiones, que eran pues estudiar un poco de anatomía, estudiar dibujo, estudiar pintura, y más adelante, una vez estuviera preparado, formarte, ¿no? Formarte en lo que te gustaba. Dedicarme a la historieta, al cómic, o lo que fuera. Lo que pasa es que los acontecimientos hicieron que a los 15 años tuviera que empezar a trabajar de profesional. Claro. Y de hecho empecé a dibujar sin saber dibujar, y gracias a los ingleses, generalmente, que pagaron mis Sí, pero antes de los ingleses, espérate, antes de los ingleses... birrias más grandes. Pero claro, tengo entendido que heredaste, entre comillas, el personaje de tu padre, Doña Urraca, que además es un personaje, en mi opinión, no sé, dirás tú que eres el profesional, nada fácil de dibujar. No era fácil. Siendo el tipo de persona que son, no es nada fácil. Claro, fue fácil convencer a Olvera para coger las riendas. Fue muy difícil porque como veían a un chaval, pues creían que, claro, que no podía hacerlo. Y entonces ellos me ofrecían un puesto allí en la oficina tenía un poco de mala conciencia por lo que pasaba, ¿no? Porque ten en cuenta que en Bruguera se habían quedado todos los originales de mi padre. Claro. Y mi padre había... El gran drama de la historia bruguera, ¿no? Que el patrimonio ha quedado perdido para muchos autores. Piensa que cogía el tranvía, pillaba el tranvía con el señor Bruguera, que era la editorial Bruguera, era un pisito de nada entonces. Imagínate. Y gracias a los dibujantes que había, que eran muy buenos, pues la cosa prosperó, ¿no? Y también tengo entendido que con los años, buscando mucho, muy poquito, pero has conseguido recuperar algún trabajo de tu padre, ¿no? Sí, aunque claro, es anecdótico, ¿no? Por todo lo que trabajó. Sí, yo, aconsejado por mi tío, pues fui a la editorial a decirlo al señor González, que era el patrón entonces, que podía seguir el personaje de mi padre, que prácticamente ya lo hacía. Era mentira, pero lo hacía, era difícil de coger. Y bueno, el tío no quería ni verlo, ¿no? Decía, no, puedes venir aquí a la oficina y tal. Pero a la oficina no me solucionaba nada. Claro. Y al final conseguí que miraron una página que había calcado dibujos de mi padre, con Toledano, con mi tío, y fui a ver a González, que estaba Mora allí, lo recuerdo, y claro, los tíos cuando vieron la página, no se lo esperaban, ¿sabes? Se ve que no me quedó mal del todo. Y bueno, fue así como seguí 2 años, estuve haciendo Doña Urraca, me respetaron el mismo precio de mi padre, cosa que fue en detalles y más, ¿no? Lo que pasa que a mí me gustaba el dibujo realista, que con el cómico estaba aprendiendo el dibujo realista, era un poco de lío. Empecé a conectar con gente de editores, algún editor francés, alguna posibilidad de hacer cosas para Francia. Y de ahí la época de las agencias, ¿no? Sí, era la época de las agencias, que yo trabajaba en Bardonart, porque lo llevaba un dibujante que había sido amigo de mi padre, amigo mío, que era Jordi Macavic, y me tenía allí una mesa, y hacía Doña Urraca allí en Bardon. Pero poco a poco, pues ya fui abandonando, y como no me devolvían los originales, era un poco desastre aquello. Claro. Bueno, tengo entendido que era un poco caótico, porque claro, hablamos de hace muchos años, varias décadas, Internet no existía obviamente, la tecnología era mínima, y claro, tú recibías los guiones, tengo entendido, por ejemplo, que cuando trabajaste para el mercado británico, los escritos eran larguísimos, o sea,
a la hora de construir la página, eran enormes. tengo entendido que eran escritores de novela, no de cómic. Y tenías que apañártelas, ¿no? Sí, para adaptarlo a la hice página. el personaje de mi padre, con 15 añitos hacía los guiones y los dibujos. Y luego había hecho guiones de varias cosas. Pero lo mío no era ser guionista, sino que a mí me atraía más el dibujo. Piensa que poco a poco, pues creo que empecé a hacer alguna cosa para Francia. Sí. Trabajé también en una revista española que se llamaba La Peceta. Sí, no sé correcto. si lo recuerdan, revista de humor. Sí. Y siempre he alternado el dibujo entre la caricatura y el dibujo realista. Correcto. Cosa que me ha ido muy bien posteriormente porque, sobre todo para personajes secundarios... Sí, eso sí, pero lo dicho mucho. Luego, por ejemplo, cuando vayamos a Kraken o a Clara, por ejemplo, sí, lo comentaré, ¿no? Que mucha gente te reconoce o te identifica con ese dibujo realista, ese y tal, pero tú también has sido un gran defensor de lo que has aprendido dibujando desde el punto de vista humorístico. Yo he aprendido, sí, a dibujar mujeres, esto también es otra historia, pero con clave de noche, porque clave de ten en cuenta que en cada viñeta aparecía el cuerpo entero de una mujer moviéndose, aunque fuera en caricatura, y se aprende mucho de esto. Sí. No, pues estaba en el estudio, que allí se trabajaba mucho para Inglaterra, pero yo no llegaba aún al nivel de... Por cierto, que hablando de Inglaterra, ¿qué te parece después de tantos años? Esa recuperación. Fue Cazadores de leyendas. Sí, una historia. Claro, ahora cuando lo ves pasados los años, ¿qué te viene a la cabeza, no? Aquel Jordi Vernon más joven, ¿no? Porque no recibíamos todo lo que se publicaba, a veces desaparecían cosas. El ritmo era bastante infernal a nivel de el plazo de entregas, la cantidad de páginas. Sí, bueno, fíjate, sí, había hecho esto, se publicaba en una revista que se llamaba Smash, de Fleetwood. Claro, ahí te hartaste durante muchos años, porque no solo hablamos de Reino Unido, hablamos también de Francia, de Alemania, Anthrax, pero también en Francia, por ejemplo, has hecho varios personajes también. Yo estaba y luego también en la revista, ¿no? En la Bardoni había hecho varias cosas. Y, una revista que se inventó Maccabi, que era vertical, que era un poco animalada, porque un formato completamente vertical, pensado para vender a sitios extranjeros, no lo compraba nadie porque no cabía ninguna revista. Vertical absolutamente, como una tira, pero... Curioso. Y bueno, estaba en esto. Y luego hubo un momento que Maccabi, que más que hacer el trabajo del director allí, dibujaba, hacía una serie para Inglaterra, para Escocia, recuerdo, y tuvo que dejarlo porque se tenía que encargar de la agencia. Y me la pasó a mí. Y sin decir que cambiaba el dibujante, como la tomé yo, y a partir de aquí pues ya fui trabajando para Inglaterra, pero hice un montón de series de todos los temas variados y bueno, era cuando aprendía. Tengo entendido también que en aquella época de las agencias, quizá el Reino Unido era de los países que mejor los remuneraba, ¿no? Por página, creo, ¿no? Así, digamos que estaba bien pagado, pero que el Reino Unido se recompensaba a pesar del arduo ritmo de trabajo que teníais que llevar. Claro, piensa que entonces salían las revistas. A nosotros lo que nos ha jodido más ha sido cuando han ido acabando, han ido cayendo las revistas. Correcto. Porque antes, pues por la época de las revistas, hacías una serie, si estaba bien, la podías publicar en varios sitios, daba todo un círculo, se publicaba en Francia, en Italia, en Holanda, en Alemania, etc. Y después se publicaba el álbum, o sea que eran dos vueltas y cuando se miraron las revistas, pues todo esto, pero el álbum que era una parte muy mínima. Ya. Ahí está. Pero es que aparte de esa época de revistas, con lo que hablábamos de dibujo realista, por ejemplo, en Alemán hiciste cosas como Anthrax, pero también cosas como Bad Centennial, por ejemplo, también más cartoon, ¿no? Sé que no te negabas a... Piensa que nos saltamos años. Claro, es que estamos hablando del género, pero claro, en esa época también hablemos de Francia. Esto que me contabas tú de los guionistas ingleses, el trabajo que hacía para Inglaterra, como el de todos, una cosa curiosa es que no nos dejaban firmar, no podía firmar. A veces firmaba debajo de una piedra. No se dejaban firmar. No están firmadas, pero que no saben bien. Y una cosa curiosa que pasó fue que ellos creían que la serie que yo hacía la seguía dibujando Maccabi. Y una vez me viene Maccabi haciéndose el enfadado, fíjate, yo estaba un poco espantado porque pensaba, Maccabi que era un dibujante profesional y yo era un pipiolo de nada.
Y yo pensaba, estos tíos cuando se den cuenta me pegan la patada, ¿no? Y un día se recibió una carta y Macabí vino y, fíjate, estos tíos son unos gilipollas, fíjate lo que dicen. Madre mía. Y los tíos decían que ya era hora que Macabí hubiera cambiado un poco el estilo, que ahora sí que les gustaba. Era buenísimo, ¿eh? Y el tío sabía cómo me enfadaba, pero en el fondo estaba orgulloso de que... Claro, cómo no, cómo no. Pero ahora ya era hora de hacer un Macabí que hiciera un estilo más dinámico y tal, muy bien adelante y tal. En aquellos tiempos ya considerabas que estabas ya realmente aprendiendo a dibujar, que ya incluso cogiendo tu propio... Otra pregunta que te quería hacer, el famoso estilo propio, ¿no? ¿Tú sabes algo que te obstina mucho? ¿Fue saliendo sobre la marcha inconscientemente? Fue saliendo y, quieras o no, copiando de todos los que nos gustaban, como todo el mundo. Y poco a poco sí, que es aquello que dicen que vas dejando las muletas y vas cogiendo tu estilo. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera página de Doña Urraca que hice de chavalito, ya te digo que tenía 15 años, la calqué de mi padre, pero calqué una. Luego las otras ya las iba haciendo y llegó un momento que hacía el personaje, que era bastante difícil. Yo, claro, mentí como un bellaco porque le dije al de Bruguera que prácticamente lo hacía yo, que no era verdad. Yo a mi padre como mucho le ayudaba a hacer las líneas, a llenar los negros y cosas de estas, ¿no? Pero dibujarlo no. Así, ¿no? Obviamente hablamos de mercados también europeos, pero muy diferentes, ¿no? Lo que pasa es que no de la manera que estaba montado todo entonces, y cuando te pasa una situación de estas, te lanzas a la piscina y no reparas en nada, sigues adelante y poco a poco pues te vas saliendo. Tú en un momento obviamente trabajabas a distancia y recibías los guiones y enviabas los dibujos, ¿no? Pero había porque tengo entendido que Francia sí que fuiste a menudo, incluso ahí, cuando estás con Pilot y tal, también te encontraste con Franklin y con autores emblemáticos. Pero había una relación de que de vez en cuando ibas a verlos o tal, era una relación absolutamente... En Inglaterra te lo llevaban todos los agentes de Bardonarte. Y ocurre que los guiones los mandaban los ingleses porque tenía que ser un tipo de narrativa inglesa y tal. Y resulta que los guionistas eran escritores de novela y no tenían ni puta idea de lo que era el cómic, ¿no? Y había unas explicaciones, oye, no te calles, era como de más de un palmo, te decían todo lo que tenías que poner. Cuando acababas de leerlo todo ya no te acordabas, al principio era una mierda, era un desastre absoluto. Aún así luego te daban libertad para tú adoptarlo. Sí, y más adelante lo que pasa que ya lo hacía fíjate que, es que eran unas historias extrañísimas. Nos hacían dibujar primero a lápiz, enviar los lápices, era una editorial importante, ¿eh? Y ellos lo aprobaban y volvía al cabo de 15 días, todo esto por correo, ¿eh? Al cabo de 15 días volvían las páginas eran unos cartones gordos, duros, antibalas, y luego, pues si había algún problema, te hacían cambiar algún dibujo o algo y lo pasabas a tinta. Cuando te llegaba, ya no te acordabas de lo que había de la mierda. Y llegó un momento que ya me fastidió porque empezaba con una viñeta muy grande, a toda media página era una viñeta. Y a lo mejor te decían alguna chorrada que decía, en vez de que la acción vaya de derecha a izquierda, hágala de izquierda a derecha. Y claro, que no podías calcar porque el papel era opaco, era un cartón. Y entonces pues no había ningún sistema, las fotocopias no existían. Ya llegó un momento que lo que hice cuando recibía el guión, pues lo bocetaba con bolas y líneas que no sabía qué era. Como se llamaría hoy un storyboard, muy sencillito, como esto era para justificar sueldos allí, que se notaba que había mucha gente y tenían que hacer todo, pasaba por los despachos. Hostia, pues me di cuenta que entonces no decían nada, lo recibía y ponía OK, porque no he tenido cojones de ver lo que había en la página. Y entonces yo lo borraba todo y lo volvía a dibujar. Y así fue como hice la tira de... También es verdad que en aquella época hacías muchas, sobre todo aventuras, ¿no? Y también mucho pepo, mucho romano, de oeste, de romano, grandes batallas. De romanos, grandes batallas. Sí. ¿Te encontrás que ya estabas disfrutando? Que todavía no sabías muy bien qué género... Yo no sabía muy bien lo que pasaría ni lo que sería. Yo entonces tenía 17 años, claro, imagínate. Pero bueno, tampoco era como los 18 de ahora, que éramos más pibiolos entonces, ¿no? ¿Y notabas muchas diferencias a lo que te demandaban cuando ya trabajas más para el mercado alemán, por ejemplo, o para el mercado francés o el franco-belga? Sí, para el mercado alemán
hice un personaje, todos los guiones eran míos y de mi tío Miguel Cusó, que se llamaba Bat 69, que era una cosa un poco sexy, porque entonces vino la época del destape aquí, pasó en todas partes, y buscaba material de un poco picante y todo, y nos tuvimos que reciclar con esto. Y luego mi tío creó el guión de Andrax, y yo también yo hacía que los guionistas... Pero es verdad que a veces empezabas con él algunos personajes, pero luego como él tenía mucho trabajo con los guiones, con todo, sí, mi tío, había muchos nuevos que acabas haciéndolos tú solo. solo. Se dedicaba al cine, claro, me abandonaba el tío, tenía que hacer los guiones. Qué bueno. Y Francia, que bueno, Franco-Belga, como queramos llamarlo, hizo y luego bastantes toda aquella años, sí, experiencia que creaste también en Lacombe, ¿no? Aquel Dan Lacombe era de mi tío también. Correcto. ¿Cómo fue aquella experiencia? Porque ahí sí que, ahí, en aquella época había gente que trabajaba en... Vino un dibujante aquí que estaba muy interesado en conocer a mi tío porque quería... Mi tío mayormente se dedicaba a ser guionista de cine, se dedicaba al cine. Y vino un tipo que se llamaba Larraz, que yo no lo conocía, que trabajaba en Dupuy, en la revista... ¿Cómo Pilot, era? ¿no? No era Pilot, no, Tintín. La otra. La Spirú, perdón. Me salía ahora. Sí, sí. Que está aún se publica ahora. Y estaba muy relacionado allí y fue el que nos propuso para hacer una serie y salió Dan Lacombe. Y otra serie que creó mi tío fue una que se llamaba Los Guerrilleros. Sí, que con Blasco, ¿no? Porque, si no me equivoco. Sí, porque él conocía a Blasco de antes de ir a Francia, a la rato. Y me dice, Blasco dibujaba bien. Digo, bueno, yo lo conozco y lo fui a buscar y le colocamos, que en realidad la serie, luego Blasco hizo como el tonto haciendo ver que lo hacía él, pero sí, la serie está... Es más, en las últimas ediciones ves la portada y ves Blasco. Claro, esto fue una cosa ilegal que hizo el señor, porque mi tío se había muerto. Pero la creación fue de guión fue de mi tío. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque supongo que en aquellos tiempos... Bueno, en Espirú piensa que... En Espirú había una cosa nueva que era que allí me devolvían los originales. Claro, esto... Y compraban solo los derechos para Francia y... Esto es algo que normalmente siempre le has dado mucha importancia, sobre todo por la experiencia que tuviste con tu padre, ¿no? De el valorar, el recuperar tu trabajo y tenerlo, ¿no? O sea, que mi padre fue patético porque en mi casa cuando murió no había un solo original de mi padre. Claro. Los tíos no devolvían nada. Y aún no se ha solucionado, ¿eh? A día de hoy todavía no ha habido los originales, no de mi padre, sino de todos de todos los herederos de autores de época, Escobar, Cifré, toda aquella gente se lo han comido todo. Y luego han dicho que si había habido inundaciones, que si había habido... Llegó un momento que ya para colmo me enteré de que destruían originales antiguos. Me dijeron que era para hacer sitio al nuevo material. Eso lo he oído algunos rotulistas, algunos que aplican la tinta por su Ibáñez, que veían en la oficina como originales se utilizaban para dibujar por detrás y luego se tiraban o lo que fuese. A día de hoy ponen los pelos de punta, ¿no? Pero en aquellos momentos para ellos esa desgracia era algo natural. Pero esto desgraciadamente se ve que pasaba en todas partes, porque yo tengo amigos norteamericanos que me han dicho que en King Features también tiraban. King Features también. También tiraban páginas de Alex Raymond y de gente de Dios de mi vida. Para hacer sitios. Porque tú además, tú todos los años que estabas en Agentes y trabajando en Europa, tú siempre has sido un gran admirador y seguidor de los grandes clásicos, ¿no? Sí, bueno, porque son los que me han enseñado a dibujar a mí. Claro. Lo que tú dijiste una vez, ¿no? Que todo empezó con Raymond y con Foster, y aparte ahí todo para abajo, ¿no? Todo para abajo, sí. Que bueno, luego vieron según unos aficionados llamando Milton Caniff o Robbins o tal, ¿no? Pero bueno, ya te entiendo. Esto es una época buena, claro. O no el Cicles, toda esta gente, pero ahora no se puede ni comparar. Pero sí, en la King Features también tiraban originales buenos. Había una anécdota que me contó un amigo que se llamaba Williamson, que fue a pedir trabajo y cuando era joven también estaba sentadito allí en un pasillo esperando que saliera el director y de pronto se abre una puerta y entra un tío con un carrito con todos unos cartones y deja el carrito delante de él y se mete en otra puerta y claro, Williamson se ve que mira los cartones y eran las páginas de Flash Gordon de Alex Raymond. Madre mía. Y el tío, claro, estaba allí medio asustado en aquel momento, sale el tío aquí y entra el director y le pregunta, ¿y esto qué es? ¿Para qué? Son los Flash Gordon, ¿no? Dice, sí, entonces es material viejo que lo tiramos
Un tío para hacer sitio al nuevo material. Madre mía. Y el pobre, pues claro, allí el tío todo cortado, dijo, oye, ¿puedo coger alguno? Y yo, así coja, pero lléveselo, ¿eh? Yo sé lo que aquí molesta. No lo volvamos a ver. Madre y mía. claro, y estaba un poco la inconsciencia cortado, de aquellos tiempos que no sabían lo que tenían. Y no le dio $4 para comprar todo el carro, ¿no? Cogió unas cuantas cosas y fue el principio de la colección que luego fue famosa de Al Williamson. Es verdad. Es verdad. Que desgraciadamente luego estuvo enferma su mujer y necesitó dinero y tuvo que vender. Digamos que en Francia siempre han tenido un poco más de respeto por eso, ¿no? Por el arte de trabajo. En Francia, en Espirú no hubo nunca ningún problema, lo devuelven todo. Y tengo entendido que, claro, tú en aquellos tiempos deberías conocer a autores que a día de hoy son considerados dioses o muy emblemáticos, ¿no? Gente como Franklin, como Moebius, yo trabajaba más bien en Barcelona. Claro, lógico. Pero de vez en cuando ibas ahí, de vez en cuando te encontrabas con algo. Estaba Gillet, Franquin, Roba, gente de esta, gente muy buena. Había otro... También es verdad que cuando tú los conocías, aún no habían conseguido ese aura de magnitud que tienen a día de hoy, ¿no? Ya pero Franquin eran muy conocidos, pero que eran cuando estaban triunfando y tal. Gillet hacía un personaje que se llamaba Jerry Spring. Sí. Y bueno, y Franquin hacía Spirou, Fantasia, aquellos álbumes. Porque aquí no había ni álbumes. No, era absolutamente diferente. Los libros eran franco-belgas. Claro, es un poco lo que te pasó a ti, porque estabas viendo obras que aquí no se conocían, algunas apenas y otras en absoluto, pero también te pasó un poco a ti, porque estamos hablando de una época de tú estuviste muchísimos años currando. Además, para los autores a día de hoy que se quejan, uy, es que hacer una página semanal o cada 2 días, en esa época de las agencias, luego hablaremos de la época de Oswald, que también fue una locura, ¿no? Pero en esa época de las agencias, tú al mes, así, haciendo las cuentas a la echea así por encima, ¿cuántas páginas podías hacer al mes? Muchas, a veces. Muchas, pero... Te ganabas la vida, pero a la base de trabajar mucho. Claro. Yo he tenido siempre la ventaja que he sido un tío rápido, según dicen, ¿no? Pero había tíos que eran muy lentos. Cuando estaba en Francia, piensa que había gente allí que nos hablábamos, dibujantes que hacían álbumes, que a lo mejor para hacer una página estaban toda una semana. Y vosotros 6 días, ¿qué hacéis? Porque no se entendía aquello, ¿no? sé qué coño hacía. Esto es otro mundo. Sí, y hay gente muy lenta y claro, era mortal para ello. Claro, muy rápido. Pues ese aspecto, aparte de todo que ahora hablaremos luego para esa técnica que ha pensado, entonces era malo, pero tus originales son famosos desde hace años porque apenas tienen correcciones. O sea, no tienen ninguna corrección muchos de ellos, ¿no? Sí, he utilizado muy poco el blanco yo. Había gente que lo utilizaba mucho. Había un colega argentino que se llamaba Jorge Zafino, que tenía unas páginas preciosas, pero casi todo era blanco. Yo trabajaba más en blanco que en negro. Yo blanco poco. Lo que había rascado mucho, ¿eh? Había un papel muy bueno entonces y me acuerdo que rascabas, lo aplanabas un poco, podías dibujar encima, volvías a rascar, podías volver a dibujar. En cambio ahora rascas un poco y salen todos unos pelos. Todo aquello, todos los años fueron tu formación en realidad, ¿no? Todos los años. A base de oficio, a la vez formarte. Lo que pasa es que, mira, aprendimos cobrando. Claro. La flema británica de coña, ¿sabes? Pero claro, tú en aquellos momentos eras muy considerado entonces, pero claro, luego aquí en España, a nivel de lo que es los lectores, llegó un momento que apenas se te conocía. Me di cuenta que hacía 20 años que era de profesional y aquí no me conocía ni yo. Fue cuando contacté con Tu Time. Correcto. Y empecé a hacer un... Sí, bueno, yo creo que tu primer recuerdo, que en la época que coincidiste haciendo unas páginas a la vez o unos días uno con Ortiz. Con Ortiz. Y tú, que hacíais el mismo personaje, pero no parecía el mismo o algo así. Había una serie que se llamaba El Cuervo. El Cuervo, correcto. Y era de Kung Fu. Sí. Y bueno, Ortiz no podía hacer 2 al mes. Y me llamaron, y esto y tal. Bueno, había movimiento y tal. Y eso. Bueno, lo que pasa es que como no nos mirábamos, él hacía un personaje y llegó un momento que yo hacía otro, pero bueno, les gustaba, les gustaba. Y tenía coña porque al principio me documenté de las llaves de Kung Fu, de Karate, pero no quedaba un poco estático, aquello no quedaba. Recordemos que a los años que se había puesto muy de moda. Sí, estaba de moda con Bruce Lee y todo eso, ¿no? Y quedaba un poco encarcarado. Entonces me empecé a inventar yo llaves mías, ¿no? Que cosa automática, de puta madre. Bueno, recibíamos alguna carta de algún fan que dice que la había probado.
se había escoñado. Que joder, que aquello no funcionaba. Y claro, yo tuve que ir con cuidado con eso. Vamos, que el Kama Sutra no es el único que ha hecho estragos, también lo ha hecho Sí. las páginas de Kung Fu, ¿no? Sí, de sí, Berlet sí. también, madre mía, madre mía. Kung Fu estuvo bastante tiempo haciendo. Los guiones eran de Andreu Martínez, Sí, correcto. el Sí, me acuerdo. novelista de ahora. Guapada. Que, por cierto, recuerdo que Tutein una vez se peleó con él y dijo, tú déjalo esto porque tú no sirves. Sí, bueno, habían Y ha en hecho aquella época habían... 3.000 libros. Ha hecho Claro, tú vivirías esas rivalidades también que pueden haber, como en cualquier otra época, ¿no? Pero ahí recuerdo que tu caso fue concreto porque hubo un momento cuando empezabas todo el tema de las revistas, que a la vez estabas con Sarvan en la revista de Norma y a la vez con la Luego revista cuando de ya Twain empecé, también. sí, trabajé para Tutain, trabajé para Rafa Martínez, que no sabía Que para ni la que gente que estaban no lo sepa, en aquel juntas. momento eran máximos rivales. Y había, sí, bueno, era terrible, no lo hacía nadie esto. Claro, claro. Claro, cuando venía yo iba a ver al Rafa y luego me iba al Tutain, al revés. Y yo me tenían unos morros, normalmente sí. Y no, me lo hacían como plan deportivo, ¿no? Pero cuando salía una portada en Cimoc, Tutain se cabreaba y al revés. Sí. No, y ahí empezamos por Sarvan, por ejemplo. Empezamos a conocer a la chica Bernet, que fue evolucionando con los años, ¿no? Pero era la chica no, esto morena. de las chicas mías tenía mucha coña porque le contaron se ve que alguien le tomó el pelo a Rafa Martínez, que le dijeron que yo era muy bueno dibujando a chicas. Yo no tenía ni puta idea, porque toda la vida... Sí, antes lo has condicionado, que aprendiste sobre todo con Clara. Sí, había hecho tíos forzudos y cosas claro. con el cuervo, cosas de acción y tal. Y no sé qué me dijo, que era bueno. Y él me llamó para que le hiciera una serie, a ver si podía hacer una serie, porque Tutain publicaba una serie de Frank Thorne, correcto, que era muy buena y que claro, y decía que el Cimoc estaba llena de revistas de personajes que eran tíos. Claro. Y que parecía una revista de moñas, que quería que hubiera mujeres y tal, y yo que hiciera una mujer. Bueno, yo empecé aquí haciendo un personaje femenino que no había hecho nunca, así. Plan serio, digo, por una puta vez voy a aprender a dibujar pues madre mía, cómo salió. Y salió a la Sarvan, además una historia más que entre los paisajes que hay de fondo de tal, que también te ayudó también a... Luego la he ido repitiendo y mejorando, variando, pero siempre el mismo tipo de chica, que es lo que me gusta. Porque muchos dibujantes hacemos siempre el mismo tipo de chica. Si empiezas a cambiarle mucho la Bueno, también creo que al ser, yo soy un gran enamorado del blanco y negro. Valoro mucho el trabajo a día de hoy en cómics actuales, algún colorista, etcétera, pero a mí me pierde el blanco y negro. Siempre he pensado que la razón por la que la mayoría de veces también habían rubias, pero la mayoría de veces eran morenas, porque con el blanco y negro la cabellera morena, un volumen queda mucho mejor, ¿no? La composición, ¿no? Un poco de coñazo, porque luego cuando tienes que dibujarlo tienes que llenar toda la cabellera. Es verdad, es verdad. Si la haces rubia se acaba antes, ¿no? Es verdad. Pero bueno, a partir de ahí, claro, hablamos de esos inicios y de ahí viene la locura. De que no te conocía prácticamente nadie aquí en España a nivel de los aficionados. Cuando entré aquí, sí. Te empieza esa locura que entre trabajos con Abulí, entre trabajos con Trillo y entre trabajos con Segura, te viene aquella época que coinciden, pues eso, fenómenos como Torpedo, que se vuelve una locura, que además fue un proyecto que empezó con uno de esos autores que además lo conociste, ¿no? Hombre, que ha sido un maestro mío, para mí uno de los maestros de blanco y negro, ¿no? Pero claro, por la idiosincrasia del personaje no se sintió cómodo, quedó un poco aparcado, creo, un año, ¿no? O algo así, corrígeme. Sí, y luego lo de cogiste hecho, tú, ¿no? dice que yo fui un continuador y en realidad Alex Todd no había publicado nada. Claro. Estaba en un cajón abandonado el proyecto, hacía un año que no lo tocaba nadie. Y llegó a mis manos por casualidad, me animé y incluso Tutain estuvo valorando si publicaba las de Alex Todd, que eran tan diferentes primero, ¿no? Y fui yo que dije, bueno, a mí me hacía ilusión. Por ejemplo, a mí me hacía ilusión salir con Alex Todd. Claro. Qué locura. Pero claro, pero supongo que cuando lo cogías no te imaginaste, ni tampoco se lo imaginaría, la repercusión que tendría. Porque ¿cuántas veces se ha reeditado Torpedo ya a día de hoy? Es una locura. Pero bueno, se ha reeditado también el Kraken. Sí, ahora lo digo, porque claro, todo el mundo recuerda Torpedo, mucha gente recuerda Torpedo, pero justo ahí también, tanto con otras obras como Luis, como Historias Negras, que a mí me encantan, como también la naturaleza del... O sea, hicisteis muchos historias negros, pero luego también te surgió con Segura, en la revista Metropol,
que si no recuerdo mal era una revista que montaron varios autores, ¿no? Y que Sí, la revista... quería hacer un mundo de varios... Leopoldo Sánchez pensó que los personajes de la revista tenían que estar intercomunicados. Correcto. O sea, tenían que conocerse y tal. Sí. Claro, esto es imposible si no trabajamos juntos. Si hubiéramos trabajado todos juntos, Claro, podía... claro. Claro, Pero cada uno en su casa, sí, ya la cada vida uno es- hacía por su lado y cada vez... Y el tema de las alcantarillas le pasó como, porque cuando entrevisté una vez a Kim, dijo, "Oh, el jueves ya cuando fui Sí, yo él llegamos llegó tarde tarde y solo faltaba el facha y me tocó el facha. Pues a mí... Os tocaron las Con alcantarillas. Segura nos tocaba, lo habían ocupado todo y yo dije, coño, pues hacemos las cloacas y pensé el tercer hombre, ¿sabes? Para mí uno de las los luces trabajos aquí que fuera. más he generado. Mira, es el único personaje de Metropol que ha sobrevivido. Correcto. Y bien. Que por Nosotros han desaparecido cierto, todos. porque también ha sido editada varias veces, recuerdo también hace unos pocos años una edición de Q, Sí, pero vaya edición la de enseguida, Carter, sí. ¿no? Vaya edición la de Esta Carter. de Carsten es muy bonita. Los extras. También algún comentario en el prólogo también de aquella vez. Que está muerto aquel. Pero a mí es una obra que siempre he sentido un poco lástima que no siguiese, ¿eh? Soy un gran Sí, enamorado. lo que pasa de es que Carter. yo ten en cuenta que cuando hacía esto, hacía Torpedo Claro. y hacía Clave de Noche y hacía Tex. No, es que una locura. Claro, Una locura. Ahora iremos a eso también. Andaba medio loco. Yo tenía el Tex debajo Claro, de la mesa. en esa época, porque te lo he preguntado en la época de agencias, en esa época, ¿cuántas páginas podías hacer al mes? No lo sé. Una locura. No las contaba, pero trabajaba mucho. Sí. ¿Cuántas horas te pegabas sentada al día? Las sentadas de cojones, que era lo de las sentadas. Pero yo ahora dibujo también. Sí. Puedo hacer portadas o alguna comisión, pero historieta no he hecho más. Desde que me he retirado no he hecho más. Claro, que era una época que, en la época de las revistas y de tal, que claro, teníais un trabajo asegurado, y muchos autores, con una calidad también que había de muchos autores, Sí. pero claro, era un ritmo de trabajo, si te metías en varios proyectos a la vez. Un trabajo potente, además si trabajas para revistas cada mes. Claro, es que es así, ¿no? También es verdad que tanto con Segura como con Trillo como con Luli, son revistas que creo que, a diferencia de la época de agencias, ¿no? Quizá te dejaban un poco más libre, ¿no? Te daban un poco la idea de los diálogos tal, pero no te hacían de directores de cine, ¿no? A mí pasa una cosa, a mí cuando ya llegué a dibujante profesional y ya empecé a dominar el medio, a mí lo que me interesa es que el guionista no me diga cómo tengo que dibujar, porque entonces se encalla esto y no funciona. Correcto. El guionista tiene que contar la situación y los diálogos, lo que pueda. Y el dibujante es el que tiene que hacer el encuadre, la luz, el movimiento, todo. Es tarea del dibujante. Claro. Y en este caso, pues tanto Abulí como Segura como Trillo lo tenían aprendido esto, y mi tío, por supuesto. Y muy bien, lo que era terrible fue la época esta inglesa, que había todas las... Sí, no, claro, era así. Que me contaban que entonces él entraba en un bar, en un salón, ¿sabes? Se dirigía a la barra, apoyaba el codo en la barra, tomaba un vaso de whisky, todo esto en una viñeta, ¿eh? Es una cosa mortal. Tío. Claro, lo que llamamos la narrativa secuencial, que no tenía las nociones para... Pero claro, hablamos de Kraken, de Torpedo, todo lo que ibas haciendo, ¿no? Pero luego te metiste encima en Italia. En Italia yo era amigo de, como yo siempre... Claro, era un personaje, creo que influyó, que era un personaje que tú habías leído y que te gustaba. Había ido al Tex, yo de niño consumía Tex, me gustaba la tira. Las primeras aventuras de Tex, yo recuerdo que esperaba el miércoles, iba al kiosco contento, que pillé de la época de Tex, no la época que eran unas tiritas, era la época posterior, que había unos cuadernos que salían de Tex. Había pillado, lo que pasa es que dejó de publicarse, se publicó al principio de todo el Tex. Luego, por eso sí, durante de casa. Y cuando yo conocía personalmente a Bonelli, que iba aquí, había estado comiendo en casa, y siempre el tío me iba presionando para que hiciera un Tex. Y claro, yo me resistía porque era meterte el Tex que nosotros hacíamos, el Tex este especial, que en Italia le llaman Texone, piensa que tiene 240 y pico de páginas. 46 exactamente. Claro, era meterte en esto, era otro cacao. Y bueno, insistía, el tío era muy simpático, y había viajado mucho a Italia porque trabajaba para otras editoriales, pero en cosas más cortas, ¿no? Claro. Y finalmente hubo una ocasión y ya pensé, bueno, vamos a hacer el Tex, a ver qué pasa, perdidos al río. Y me encontré con un Tex que habían pasado tantos años de cuando era jovencito, que tenía otra cara y era otro Tex. El mío era un Tex que tenía mucho movimiento de Galoppini, y luego habían habido todo de dibujantes que lo querían dibujar más realista y le habían cambiado un poco la cara.
poco de caos era, ¿eh? ¿Cómo era el día a día en esa época? Todo lo de las revistas, etcétera. ¿Seguías disfrutando como loco porque te estás dedicando a lo que siempre te había apasionado? ¿O llegó un momento que te decías a ti mismo, bueno, en algún momento tendré que parar un poco porque esto no es ritmo? No, Porque fue una época también larga, no fueron muchos años, pero fueron unos años muy densos, ¿no? Mira, fue yo recuerdo que esto fue del año 60, toda mi época profesional, Imagínate. al 2000 y pico, o sea, ahora debe hacer 10 años que estoy retirado. Una locura. Pero a tope, no tenía problema, resistía a lo que cayera, ¿sabes? Bueno, y de ahí a las... Claro, tú... Ahora ten en cuenta que ahora lo veo con los ordenadores. No, está claro. Escáneres y está así. Oye, yo te rascaba allí como un condenado, ¿eh? Todos nosotros, vaya, todos. Porque además las técnicas que ibas ayudando, porque plumilla, pincel seco también, usaba mucho. Sí. Pero las técnicas las ibas probando tú. ¿Has sido siempre de gustos muy fijos y de no El pincel seco lo hice porque había un tipo de literatura americana que es la época de los pulp, que era un papel muy vasto, el papel pulp. Y utilizaban lápiz litográfico para los dibujos, salían como mal impresos y un poco grises y tal. Y lo hice para darle un tono así antiguo a Torpedo. Además, a mí piensa que me pidió Torpedo que era un fan de las películas de cine negro, cosas antiguas, del género negro en general. También es verdad que se ha notado mucho tu pasión por el cine, porque muchas veces tenías una narrativa muy cinematográfica en tus viñetas. Sí, totalmente. Yo creo que si hubiera sido otra cosa, hubiera podido dedicarme a director de cine. Es así. O era por la rama de tu padre o de tu tío. En la editriz Universo, recuerdo que teníamos un pacto que me enviaran argumentos solo de oeste o de género negro. Pero claro, mucha gente te identificaba con eso, con el género negro, alguna vez ciencia ficción, que sé que no ha sido tu gran pasión, siempre te gusta más el western, el negro, etcétera, pero de repente te encontramos en una revista satírica de humor, en aquellos momentos ya también la que más vendía quizás del país, porque era cuando estaban empezando a bajar la época fuerte de las revistas, pero una se mantenía en fuerza que era la revista Y de repente apareces con Clara de Noche, que los primeros números sí, pero poco a poco se fueron dando un dibujo mucho más amable, mucho más humorístico, y sobre todo, como tú decías, con los personajes, sobre todo también secundarios, ¿no? Pero una imagen más cartoon. Claro, luego al final fue un éxito y creo que es uno de tus personajes más queridos por la mayoría. Bueno, porque claro, tuvo mucha divulgación. Pero al principio chocó, ostras. Aquí había Jim, que era muy amigo mío y había sido de mi padre. Yo incluso le soy padrino a una hija de Jim. Ostras, no sabía. Y el tío insistía, ahora no es un personaje, que ahora hay sitio, que ahora hemos ampliado la revista, hay más páginas y al final pues me convenció, como siempre me ha tirado un poco el humor también. Y dimos Clara de Noche. Y como miré los personajes que había en el jueves, y había personajes muy buenos, eran casi todos, pero no tenían una puta. Y entonces pensé, pues, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Sí, a él le gustaba. Pensé en Trillo porque es un tío que los personajes... Uy, espérate, no contesta, tranquilo, de verdad. Vale, perdón. El personaje este de una puta es un poco complicado, ¿no? Y Trillo es un tío con guante de seda para tratarte. Claro, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que le asustó hacer una historia autoconclusiva cada semana, ¿no? Claro, es que era semanal. Sí. Y claro, estaba acostumbrado a hacer historias largas él y todo. Pero bueno, no, dijo, podríamos hacer otra cosa, quizá. No, Jim quería la puta. Sí. Es verdad, ¿no? Que está inspirada en la actriz modelo de los años 50, ¿no? La actriz americana. Sí. Hubo una cosa que es curiosa y es cierto que yo digo, bueno, ¿qué quieres que te hagamos? Y dice, lo que os da la gana, hacer cualquier cosa, pero que sea un personaje de puta madre. Nosotros le hicimos una puta que era madre y claro, digo, tía, qué bueno. Sea de puta madre, de puta madre. Joder. Y de ahí estuve haciéndolo 20 años. Pues, imagínate. No, es que has estado muchísimo. Y lo curioso del caso es que a lo mejor ahora no podría hacerlo. Porque bueno, es que has hecho muchos personajes que a día de hoy sería muy difícil hacerlos. El mismo Torpedo, etcétera. Claro, tú también es verdad que has vivido más indirectamente o más directamente la censura en los tiempos de la posguerra, ¿no? Con Bruguera. También la época, digamos, de, ¿cómo se diría?
de la época del Papus, etcétera, con lo que pasó en el Papus. También la época de que me creo que se puso en el país, ¿no? El torpedo y con alguna historia hubo un problema. Y luego también han habido otros tiempos, ¿no? Y portar retiradas del jueves. ¿Crees que a día de hoy es más difícil que nunca hacer cualquier tipo de TVO o han habido épocas todavía más complicadas? Ha sido siempre complicado. Pues ten en cuenta que en la censura, fíjate que hoy hablaba con el nieto de Escobar, del dibujante, Sí. y hablábamos de la censura de aquella época. Yo recuerdo, aunque fuera niño, recuerdo que mi padre había recibido una nota de censura. Hacía un personaje que se llamaba Don Pancho, que era un mexicano con unas pistolas, y había... ¿No era aquello de las trenzas? Y su esposa, sí, era una mexicana gorda con un Madre cántaro mía, en la cabeza que corría por allí. Y tú fíjate que le puso unas trenzas, porque era una mexicana, ¿no? Y recibió una nota de censura que decía que terminantemente debía suprimir las trenzas por sumamente inmorales y provocativas. O sea, imagínate, y hablaba con Escobar porque al Carpanta le habían prohibido tener hambre. Es verdad, hubo mucha porque en la polémica España con de eso Franco también, ya ¿verdad? no había hambre. ¿Verdad? No, pero realmente ha habido situaciones de otro tipo. Pero claro, se dice que ahora, por la sociedad ya que vivimos, es muy difícil publicarse un cosas que a lo mejor se publicaban hace 15 o 20 años en nuestro país. Sí. No, yo la censura, yo recuerdo en la época incluso de Bruguera, que ya empezaba a ser complicado. Ya, fíjate que había muchos personajes que empezaban la historieta que se iban al campo. Correcto. Porque había menos problemas, decía Vázquez. Decía, bueno, yo te voy en el campo y bueno, se iba con una vaca o algo, pero no. Siempre había problemas. Pero lo de la censura, luego he visto que ha estado en todos los países. Nos hemos cansado, se han cansado más bien de alargar las faldas de las chicas, Sí, eso es verdad. de suprimir los pechos. La historia aquella de Frank Frazetta de Johnny Comet, que era de los años 50, he tenido cosas publicadas en Francia y le retocaban las faldas, le bajaban y los pechos, y era un desastre. Sí, como también los Flash Gordon, o según que cómics que recibíamos aquí, que cambiaban Gordon, absolutamente el dibujo. Y el material de Flash Gordon de Raymond venía de Opera Mundi, que era y ya venía retocado de allí. Sí. Hacían unas barbaridades. Pero bueno, a partir de ahí, justo en aquellos años en que todavía estabas trabajando a destajo, aparecen también proyectos como este. ¿Cómo surgió este proyecto de El último héroe, por ejemplo? Esto fue un encargo que yo, cuando trabajaba en Historias del Oeste, en Editrice Universo, me llegó, normalmente eran historias sueltas, que se ponían en Intrépido, que era una revista. Tú fíjate que revistas que en aquella época Intrépido vendía 1 millón al mes. 1 millón de ejemplares al mes. Ahora no existe. Era una gran editorial. Sí. Las últimas veces que he entrevistado a autores italianos me han dicho que es bastante similar un poco a lo que nos está pasando aquí en España, que había una producción y unos puntos de distribución brutales y que el cómic ahora... Yo recuerdo que tenían 3 revistas, había una que se llamaba Intrépido, que era la cabecera, era 1 millón al mes. 1 millón, pero una revista, va muy bien y tal. Tenían otro que se llamaba El Monelo. El Monelo no le iba tan bien, pero es que vendían 800 o 900.000. Madre. O sea, bueno, pero esto es la hostia, ¿no? Y luego había una más pequeñita, que era Bleach, que esta vendía solo 200.000, 200 y algo, pero estaban seguros que iba... Pero fíjate lo que acabas de decir, es solamente unos 200.000. ¿Qué cómic vende eso ahora? A día de hoy, en nuestro país, por ejemplo. Pero bueno, fíjate que en Bonelli y en Tex, desde el año 48 vendía más de 200.000. Y aún vende ahora, aún es el es verdad. Sí, se conserva mejor, por ejemplo, que otros clásicos como Dylan Dog o algunos otros personajes que quizás son más... Entonces, en Tex me pasaba una cosa curiosa, que yo siempre, como me ha gustado siempre el cine, y si no hubiera sido director del cine, me gusta la síntesis, y si puedes explicar una secuencia en 8 viñetas, en 4, no la cuentas en 46. Claro. Y en Tex me pasaba que, por ejemplo, había una conversación de Tex y Kit Carson por la noche en el desierto a caballo, y me duraba 20 páginas. Y no sabías cómo ponerlo. Y claro, eso lo decía Borelli. Coño, pues esto es muy largo, ¿eh? Dice, no, esto va bien. ¿Cómo hacerlo para que no sea monótono, no? Eso sí. Pero fíjate que era una cosa... Claro, no podías decir nada por si Tex vendía un huevo. Claro. ¿Qué coño les vas a explicar cómo se hace? ¿Usted qué se cree? No. Pero claro, un sistema completamente diferente del mío, ¿no? Una secuencia que pasaba en una diligencia
y ya no necesitas documentación para dibujar la diligencia nunca más, porque te la sabes de sueñas con la diligencia. Pero fíjate que hemos hablado de mercado europeo en general, ¿no? Luego, pues aquí la época de las revistas en España, también en Italia. Pero en Estados Unidos también trabajaste con una colaboración con Spirit. Pero tú el tema superheroico, aparte de alguna cosita con Batman que te sigue decir, el género superheroico nunca te ha llamado la atención, ¿no? No, los temas superhéroes, porque en Estados Unidos, en la DC, ella lo sabe porque es la que estaba en el ordenador, ¿no? Es dificilísimo evitar los superhéroes. O sea, allí palma todo Dios, tiene que dibujar algún Batman tarde o temprano. Sí. Yo me negaba siempre, a los superhéroes no me gustan a mí. Y hice Jonah Hex, que no era la serie más popular de allí. Que no fueron dos o tres números. Pero hice mucho, pero bueno, en Jonah Hex dibujaba caballos, claro, y me gustaba. Siempre mi premisa ha sido trabajar en algún tema que me gustara, dibujando. Porque creo que dibujar cosas que no te gusten es horrible. Es como trabajar en un trabajo que no te interese para nada. Y claro, les hice algún Batman, algún Spirou, porque había conocido a Bill Eisner y era un tío... ¿Cómo fue la experiencia de gente que te había respetado, mirado su trabajo como Robbins, como Eisner, conocerlos personalmente? Y con Robbins yo la había conocido personalmente. Pero Robbins fue una cosa curiosa, que yo nunca había escrito nunca a ningún dibujante, como me gustaba mucho Frank Robbins. En aquella época estaba muy influenciado por él. Un día me dio por escribir una nota a la King Features, pero la tiré y creí que no llegaría nunca. Y bueno, un día por sorpresa recibo una contestación de Robbins que dice, mira qué casualidad que cuando hemos recibido tu carta estamos planeando un viaje a Barcelona. Y bueno, vinieron aquí, estuvimos juntos por como 15 días. Me recuerdo que llamé a un amigo mío, a Alfonso Figueras, que sabía que era esto y que le gustaría y tal, pero no dije nada a nadie. Y estuvimos como 15 días con Robbins, que fuimos a bañarnos a Sitges, estuvimos por Barcelona, lo pasamos bomba. Quizá estas experiencias y el reconocimiento también que has tenido a lo largo de tu carrera por parte de muchos compañeros, algunos mitos también del cómic, ¿no? Ese respeto que has conseguido dentro de la profesión, a veces quizás es el mejor premio de todos los que has conseguido, que has recibido un montón, ¿no? Sí. Quizás estos son los que a veces te llenan más, ¿no? Premios, es como, todos los premios son para agradecerlos, ¿no? Pero estos... Es como Alex Todd, que había reñido con casi todos sus amigos y conmigo no, tampoco podíamos tener un diálogo muy fluido porque yo en inglés y él en español no, pero nos carteábamos alguna cosa y recuerdo que el tío, no sé, una vez, fíjate tú que en la revista Comic Journal hay un número dedicado a él, no sé cuál es, y tiene un recuadro que dice Alex Todd y yo fui mirando y sale Foster, Robbins, Caniff. Hostia, y en la tercera línea salgo yo. Te ves rodeado de aquellos nombres. Esto sí que es un premio, porque luego si te dan un premio, pues mira, se agradece, pero... Pues claro, es que has quedado escuela, mucha gente le has marcado leyendo tus obras. Robbins también me consta que le gustaba, pues estuvo aquí, yo le regalé varias páginas y él me regaló tiras suyas. Robbins era un genio, era un tío que para mí que Robbins era mejor dibujando historietas que Caniff. Tenía más movimiento. Fue una época muy bonita. Aquí se cabrearon algunos porque no les había avisado. Porque entonces que viniera un dibujante americano, todo era el año 70, no creas. Claro, era una cosa que no se había visto nunca. Pero claro, mucha gente que lo está viendo ahora, después de todo lo que has vivido, todo lo que has trabajado, claro, los últimos años estuvo lo de Jonah Hex, también la experiencia en American Vampire, por ejemplo, me acuerdo. Sí. Has hecho ediciones trabajados con algunas portadas y tal, pero claro, mucha gente dice, y Jordi Burnett, ¿volverá algún día a hacer series largas, a hacer algo tal? Supongo que, claro, después de American Vampire, sí, me pidió aquel chico ¿cómo se llamaba? Burquerque, ¿no? Se llama el dibujante. Rafael Albuquerque. Me pidió, si me puedes hacer toda una secuencia que pasaba en el oeste, que pasa en diferentes épocas. Y bueno, sí, dijo y era muy bonito, tiene un taco, un libro enorme. No, fue una época bonita, todos son épocas diferentes, pero es que date cuenta que he pasado muchas épocas diferentes. He sido de los que me he movido más. He visto todos los colores. No me he quedado nunca en un sitio. Sí. Ahora, lo más repugnante que recuerdo yo fue el trabajo que he tenido para conseguir algo de los originales de mi padre, que es un robo absoluto.
lo de mi padre y lo de la familia de todos los dibujantes de aquella época, ¿no? Pues sí. Pero claro, a partir de ahí, después de toda la panza de traje que te has pegado durante tantos años, tantas décadas, donde compaginabas series a la vez, que yo no sé cómo lo... Sí, bueno, autista rápido, tal, lo que quieras, yo aún no sé. Sí, lo de la rapidez me lo había dicho siempre mi padre, que era importante, y es verdad. Pero eso es lo que ha hecho que ahora yo diga, uy, ahora dejarme esa etapa de vida tranquilo, ir haciendo algún dibujo de Porque tú fíjate que entonces, antiguamente, no había la posibilidad de vender cosas a diferentes países. Lo de las agencias fue posterior. Claro, en la época de mi padre publicabas en Bruguera. Bruguera sí que una vez muerto mi padre, estuvieron 20 años publicando sus personajes sin pagar nada. Eso sí. Y además quedándoselo. Y además hacían otra cosa que era absolutamente ilegal, que era borrar la firma, tapar la firma con blanco y cambiar alguna historia o una historia de una página o varias historias, hacían una de larga y bueno, pues esto no se puede alterar. No, yo recuerdo hace según las leyes de pocos años una portada de, no sé si al periódico, la no sé, donde había los herederos de Escobar, de varios autores míticos juntos en la misma foto, reclamando eso, ¿no? Claro, si solucionaba algún día. Pero claro, el problema es que ¿dónde está también ese material? Esto sí, yo sé dónde está. Está en los almacenes del periódico de Prensa Ibérica. Pues mira. Lo que queda de todo aquello, sabemos que está allí, pero los tíos muchísimo. Yo he quemado como 6 directores de Bruguera posteriores a la época de mi padre, claro. Y no he conseguido. No había manera. Palabras, hasta el asunto que tuve que comprar páginas que habían robado algunos en los almacenes para tener algo de mi padre, porque no había manera, y los tíos hacen un tonto y no hay manera, y ya llega un momento que te cansas también porque tienes ninguna defensa. Lógico. Chico, esto ha sido terrible, esto aquí. No, evidentemente. En aquellas épocas, pues era la editorial, pues hacía firmar unos contratos draconianos, a veces sin contratos, la verdad es que siempre al final ha cascado el dibujante. Por desgracia es así y no se ha tomado medidas ante eso. No, algunas veces también algo de culpa es del dibujante que se ha desentendido mucho de sus originales. Porque yo recuerdo una vez hicimos un club para explicar a los profesionales un poco los entresijos de todas estas cosas. Yo recuerdo que una vez hice una conferencia en el Club DIN, un poco para explicarles que era importante que conservaran o tuvieran interés por los originales, que en un momento dado pues podían tener un valor. Y bueno, y ahí hubo algún cretino que decía, hostia, y a mí si me devolvían los originales no sabría dónde ponerlos. Y cuando ya ves esto, y después me has arreglado, tío. Vale. Y bueno. A ver, yo creo que todo eso originó primero porque en aquellos tiempos, supongo que en aquellas décadas, primero los derechos de los trabajadores iban como iban, estábamos en plena posguerra y no había derecho a huelgas, ni a quejas, ni nada, y muchas empresas se aprovechan de ello, entre ellas pues las empresas editoriales. Luego supongo el síndrome del autor, del artista, que a lo mejor no considera su trabajo el mismo digno de ser lo suficientemente reconocido, como por fortuna con los años sí que los autores se dieron cuenta que realmente su trabajo merecía la pena para ser guardado, reservado. No, y hay una cosa que no se querían demasiado. En aquellas épocas también no había fotocopias, no había posibilidades de sacar copias de nada. Y el editor sí que se quedaba los originales porque era una garantía de que tú no podrías volver a publicarlo. Controlaba. Pero claro, ahora con los escáneres, las fotocopias, las editoriales que van a controlar, ¿no? Sin problema. Ahora, y tampoco en aquella época tampoco había ningún coleccionista que comprara originales. También es verdad que ahora hay más leyes de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, eso también es verdad. No sirven para nada porque las leyes de propiedad intelectual, pues se lo pasan por el foro. Todo esto de los que están demandados y están, bueno, demandados no, pero han salido en los periódicos, han salido en los medios, las partes que esto lo reclamamos, los herederos, ahí se vendió el derecho a la publicación. Pasa que ya ves que no funciona la cosa está así. En Estados Unidos en su época también tuvieron problemas con esto y hubo unos juicios impresionantes de tribunales y al final se pactó que los devolvían los originales. Se podían quedar los derechos si lo pactaban, pero los originales se devuelven con un timbre detrás que dicen esto original, tal, no se puede reproducir sin permiso, pues bueno, esto es otra cosa. Es por desgracia fue así, pero bueno, ahora ya, porque si no,
Jordi me va a matar porque le había prometido que no pasaríamos de la hora y poco. Has conseguido todo lo que podía pedir un dibujante profesional, ser reconocido por No, hombre, lo que sí he conseguido... tus obras han tenido un éxito internacional, nacional, etcétera. ¿Te queda algo por querer dibujar, No, por querer hacer? Lo que sí he conseguido, pues que he conseguido sobrevivir. Que la cosa pintaba bastante mal de principio. Ya me imagino. La verdad, No lo sé, pero me imagino. Mi mujer hace así como está exagerado. Hubo un poco de todo, ha habido un poco pintaba, de todo, ¿no? Pintaba mal. Y he conseguido sobrevivir dentro de todo haciendo un trabajo que me gusta, que Eso creo sí. que es importantísimo, ¿no? Eso sí. Porque estamos contaminados por eso la tinta china. Y me gusta mucho lo de ensuciarme con tinta china, con acuarelas, con cosas de estas. Todo el tema más que sensacional es todos los ordenadores, de dibujar escáner y que todo esto es estupendo, pero no tiene el atractivo de correcto. esto. Aparte que irán desapareciendo ese tema precisamente de los originales. Los originales desaparecen. No, ahora se dan cuenta estos tíos que han avanzado mucho en esto, que claro, no les queda nada, que les quedan las fotocopias. Porque además, ¿tú crees, has visto todos los cómics todas esas épocas? ¿Crees que el futuro del cómic, ya no digo a nivel nacional, a nivel general, está peor que nunca? Sí. Tampoco está tan mal como parece. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que el cómic es un buen medio para contar historias de un sistema muy bueno. Lo que pasa es que también pienso que la época del cómic ha pasado. Ahora ya hay tantas cosas enormes que... recuerdo yo cuando era niño que cuando salía del cole y si tenía el TVO me lo pasaba. Sí, o el TVO, la pelota no o más, poco más. Esto ya no es así. En la época de las revistas americanas, de los periódicos que llevaban aquellos suplementos a color fantásticos, pues los emigrantes extranjeros podían aprender inglés con los dibujos, siguiendo los dibujos y los logos de todo esto. Era una cosa, era algo casi de primera necesidad, divertimiento. Ahora todo esto ha pasado un poco a la historia. Ya queda un poco la nostalgia. Y fíjate que lo conservaba mucho eran las revistas. Una vez desaparecían y las revistas, date cuenta que eran los cuadernillos aquellos antiguos, tampoco eran las revistas estas mensuales. Sí, porque quizás ahora en la etapa dorada del cómic, quizás estamos en la etapa dorada del coleccionismo, de las reediciones, de recuperar material que estaba perdido. Y luego piensa que había dibujantes muy modestos que tuvieron un éxito descomunal, porque aquí en España, cuando yo era niño, lo que se ha vendido más ha sido Roberto Alcázar y Pedrín, que era muy limitado, con muy buena fe, pero una cosa muy muchas veces antifaz. Correcto. No, por ejemplo, no como Ambrós. Ambrós era muy bueno. Ambrós no lo valoran. Pero es siempre el eterno dilema, ¿no? Que muchas veces lo que tiene mayor calidad a lo mejor no es lo más reconocido. Y a lo mejor una cosa más sencilla. Ambrós lo he repasado, porque yo conservo los de Ambrós que me gustan. Tengo un dibujo de Ambrós que yo le había dicho a mi padre que me gustaba el Capitán Trueno. Y Ambrós, que era muy amable, había sido maestro de escuela, le hizo un dibujo a color que lo tengo aquí, que cuando lo ve algún fan de esto del Capitán Trueno se caen de culo. Pero yo había dicho a mi padre que me gustaba, pero claro, yo los guardo los de Ambrós, que fueron los 30 primeros números. Claro. No tiene nada que ver con lo que salió posteriormente, que no tenía la calidad de aquello. Sí. Ahora es curioso esto, que lo más vendido haya sido Roberto Alcázar y Pedrín, hostia, que luego han hecho, verdaderos artistas, han hecho cosas que tienen un mérito. Y no han llegado o han calado tanto como otras obras o similares. Es el caso que tú contabas al principio de Jim y Raf en la por ejemplo. Para mí eran dos genios. Y el que pegó más fue Ibáñez, que tenía todo su mérito, porque él ponía una coña en cada viñeta. Y esto me enganchó mucho. Consiguió algo que no conseguía prácticamente nadie, que era que la gente que no leía TVO supiese quién eran esos personajes. Son personajes que trascienden un poco como pasa ahora dentro de ese mundillo de la novela gráfica, que se ha quedado como con Paco Roca, ¿no? Que lo lee mucha gente que normalmente no lee cómics también, ¿no? Pero aquel autor por visto le entra, ¿no? Bueno, pues claro, las cosas, esos misterios, ¿no? Es lo que decía Alfred Hitchcock, que su labor hacer una película era llenar 500 butacas, ¿no? Claro, si no te viene la gente a verte, te lo tienes claro, pero si tú dibujas muy bien y no te compran, pues te jodes. ¿Y cómo querrá ser el artista, el autor? Yo lo he recordado. Yo no tengo ningún problema con esto.
Además es un país muy ingrato para estas Sí, cosas. Un eso sí que país es muy de verdad. grupitos y son amigos todos. Y Sí, no. eso sí que es verdad. Sí que es verdad. Yo lo que me ha ocurrido es esto, que como he publicado más en el extranjero que aquí, soy más conocido, porque cuando voy a Italia o Francia, tengo allí un follón Ya de dices, gente que no bueno, lo aquí en tengo aquí. España tela, ¿eh? Por lo de la época de Otén, sobre todo de Sí, de generaciones, eres un ídolo de masas sí, también. en la Sí, época yo conservo buen recuerdo de Tutén, sí. lo critican algunos, que era un ambiente un poco especial. A mí Tutén me trató siempre bien, no tengo nada que decir de Tutén, y Rafa Martínez igual. Correcto, también. No tengo pasado, he estado más con Tutén, porque había sido dibujante de cómics y Tutén era un tío que hubiera querido ser dibujante de cómics. Maccabic también era dibujante de cómics. Pero, Maccabic, esto fue muy curioso, esto que me pasó una serie que hacía él y la seguí publicando como si lo hubiera hecho él. Los tíos no se daban cuenta, imagínate. sí, 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 sí. En, No, no, pues, y claro, cuando ves, haces balance un poco de todo lo que ha pasado, has cumplido todos los sueños que tenías cuando eras pequeño. no, Aquel Jordi pequeño, me gustaría dedicarme a no. dibujar y hacer tebeos, tal. A mí me hubiera Tu gustado conclusión es ser, que no te puedes quejar, que has me vivido hubiera lo que tenías gustado vivido. estar en Nueva York en los años 30. Sí, pero decíamos con Hombre, Alfonso puestos a Figueras, soñar, claro. somos unos tíos raros, sí. La época aquella de las tiras en los periódicos, Sí. todo esto. Sí, quizás es una cosa que te ha Me había quedado las ganas, pasado ¿no? burro. De Sí, hacer una obra sí. en prensa Que diaria. bueno, piensa que en prensa es terrible, ¿eh? No creas que es una cosa No, no, fácil, ¿eh? Porque es de lo más sacrificado trabajo que hay. mortero, ¿eh? Sí, 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 sí. Por ejemplo, un Garón que hizo aquello de Frida y Foster, que fue Por ejemplo. aquí fue un avance de coña, un dibujante español trabajando. Sí, no, no, Pero luego, claro, vieron los problemas. De ahí fui a grabar los originales cuando las pusieron ahora aquí Sí, en el Museo ¿viste de la Arte exposición? y la puse en el canal porque para mí son maravillas. Estupendo, Don Garón era un genio. Maravillas. Pero pobre llegó un momento que yo le tenía que buscar dibujantes para que le ayudaran, porque ya no podía. No había manera, ¿no? De 5 tiras a la semana y una página locura, dominical de una aquellas locura. que enorme. Locura. Toda la vida, Frank Robbins también, toda la vida con las tiras. Es que además estábamos hablando de obras que eran unas décadas páginas trabajando. dominicales que eran de coña, eran enormes. Una locura. Pero bueno, ahí han quedado algunas de las mayores obras de la historia en la prensa. Sí, Curioso. yo creo que sí. Lo que pasa es que no lo notan, no lo saben notar. Le dan importancia a los Tapias, Picassos, Mirós Sí. y todo esto, y luego pues está Foster y Alex Raymond y Milton Caniff y no le ven la gracia. Es un poco de desastre. Es un poco de desastre. O el mismo Noel Sickles, que fue el que enseñó a dibujar a Milton Caniff y Robin. Qué locura. Este pidió un aumento de sueldo porque llegó a la conclusión que se publicaba una tira, la vendían mucho, y vendían muchos periódicos por la tira esta. Y pidió un aumento de sueldo y se lo negaron de una manera furibunda. Y dejó el cómic y se dedicó a ilustrador y ha sido de los mejores ilustradores que ha habido. Un poco lo que pasó también como Hogarth en aquellos tiempos, cuando dibujó aquel Tarzán y tal, y luego hizo su academia y sus libros de anatomía y todo aquello, ¿no? Era un tío un poco raro. A mí Hogarth no me ha gustado nunca. Sí, porque era un poco mecánico. Y causa sensaciones muy dispares, ¿eh? Hay gente enamorada. Las caras eran como antipáticas, las caras. Yo he sido más de Joe Kubert, de Alex Todd, de Frank Robbins. Correcto. Y Milton Caniff también me ha gustado, y muchos otros me ha gustado mucho. No, claro, que estamos hablando de nombres también que... Sí, sí. Pero esto que dije yo en una ocasión, fíjate que es verdad que el cómic empezó con Foster. Tú date cuenta la importancia de Foster, porque antes de Tarzán no había habido nada. No. Antes de Tarzán no encontrarás nada de este género. No. El tío hizo aquello que era historieta y tal, porque luego en el Príncipe Valiente era como más monumental todo, pero era más ilustración, era otra cosa. Correcto. Tarzán fue historieta y antes no había habido nada. O de Flash Gordon, la época aquella tan buena de Alex Raymond. Todo esto, y después de esto, pues, vino una línea más moderna, Milton Caniff, Frank Robbins, Noel Sickles, con La Mancha y todo. Sí. Pero generalmente quedaron gente buena, pero tiró para abajo. Es que sí, es así. No, de todo, pero claro, yo cuando hacemos el repaso un poco a la historia y a todo lo que hemos sido un poco paralelo, ¿no? De la misma historia del gremio, yo sigo pensando que eres uno de nuestros
emblemas comiqueros Pues, para varias hombre, generaciones, te agradezco. y que pocos autores pueden presumir de todo lo que tú puedes presumir, aunque no quieras presumir de ello. Ahora me Es lleva una así. sorpresa en Italia que tengo un elemento femenino, pero se ve que ha sido importantísimo en su trayectoria profesional. Me vienen muchas dibujantes italianas, francesas, que le mandaba fotos a Nadia. Está bien. Mira cómo triunfo por aquí. Las tías estupendas, que además dibujaban muy bien y que se ve que sí, que había. Aquí también hay una chica que, pues ahora que todas las mujeres han ocupado un Sí, lugar es verdad. importante. Sí, Entonces, también es verdad que era un sector pero me que hace las gracia artistas que femeninas yo- eran en cuentagotas muy... sí, que yo y he ahora sido se ha más ido bien multiplicando. de tipos duros y de cómics. Sí. ¿Cómo? Està clar que era un personatge molt feminista, el que feia. Bueno, yo no te hablo de Torpedo, que más. Bueno, era También era un poco historias como era la sociedad en aquellos momentos también. Sí, sí. No, però això t'ho dic que m'entens, eh? Lo que pasa es que en Torpedo yo le vi la cosa crítica de la coña y el humor Sí. que incorporé a partir de los que hice yo. Sí. Había mucho humor. Lo de Correcto. Alex Todd está muy bien dibujado. Es que un personaje, por ejemplo, como Torpedo, sin el toque de humor que tenía, no hubiese sido servía para imposible. nada. Entonces vi que lo bueno no era cortarle las amarras, sino exagerarlo. Correcto. Y exagerarlo salía el humor. Es así. Pues Pues algo me ha nada, hecho oye, bien. no te algo más, que ya me pasó muchísimo el Yo tiempo. espero que te quede un poco bien esto. Pero, ya lo editaremos para que quede algo decente. Pero la verdad, yo les digo gracias, un honor. Gracias por acogernos en vuestra casa, de verdad un honor. Y nada, y a ver si en el futuro, cuando sea, volvemos a coincidir. Cuando quieras lo limpiamos un poco, si quieres. Gracias de verdad. Bueno, ya lo habéis visto. Una joya de hombre, aparte de un gran máster, ¿no? Como muchos ya lo conocíamos leyendo sus historias. Y vamos, otro sueño cumplido que me llevo, inesperado, de poder estar ahí en su casa compartiendo ese ratito, como luego a la vez poderlo compartir con todos vosotros, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Pero, como le dije, pues coincidir con él en algún evento o en alguna comida de estas que se hacen de vez en cuando, y otro de los regalos que me ha dado la vida y la experiencia de vivir en esa aventura llamada el Diario de Kovacs. Espero que lo hayáis disfrutado, los que habéis estado ahí al otro lado. Me hubiese gustado hablar muchas más horas con él, evidentemente. Él tampoco hubiese tenido ningún problema, me acogió, vamos, tanto él como su señora, a las mil maravillas, con toda la confianza del mundo, y de verdad, un regalo que me han hecho poder estar ahí con ellos y sobre todo pues hablar con yo, de verdad, un regalo. Lo dicho, ojalá vuelva a coincidir con él pronto en algún sala o movida, pero ahí queda esa experiencia. Espero que la hayáis disfrutado al menos una pequeña parte de lo que yo la puedo disfrutar, y en futuro pues más entrevistas, más contenido, pero en el vídeo de hoy paramos ya, que creo que ya han sido suficientes emociones. Y mientras tanto solo me queda desearos lo de siempre y lo más importante, que tengáis buenas lecturas y ser felices siempre.